Yo estoy acá en representación de los productores rurales de la zona de los departamentos de 33, de Durazno, de Florida y algo de Cerro Largo, que son los productores afectados por la minera. Somos alrededor de 400 productores que estamos afectados y desde hace un año que estamos organizados, pidiendo información y planteando un poco nuestra visión acerca de este proyecto. Y fundamentalmente lo que hemos planteado al principio es que esto no se trata de hablar de un proyecto en particular, sino que acá estamos hablando de un modelo de país. Por eso un poco el título de la presentación, que es minería, y nos cuestionamos justamente si la minería es un proyecto de país o si es un modelo de país acorde al Uruguay. De cualquier manera vamos a tomar el proyecto Aratiri como un ejemplo de lo que podría representar un desarrollo minero dentro del Uruguay que todos conocemos. Bueno, lo primero que yo me pregunto, que nosotros nos preguntamos, es ¿por qué este proyecto? ¿Por qué aparece este proyecto acá y por qué desde el punto de vista del gobierno, digamos, se le da tanto empuje al desarrollo del proyecto? Encontramos que el Ministerio de Industria y otros actores políticos hablan de que el país necesita inversiones, hablan de que con este proyecto se van a aumentar mucho las exportaciones. En los últimos días escuché al Ministro de Industria hablando de que íbamos a aprovechar a través de este proyecto y de los varios proyectos más que hay en curso, que vendrían atrás de la aprobación de este proyecto, de la nave insignia de la minería que sería este proyecto, que vamos a aprovechar la riqueza minera que tiene el país, que hasta ahora había sido prácticamente inexplotada, salvo las explotaciones mineras de ribera, que son bastante pequeñas comparado con este tipo de megaproyectos. Yo cuando lo escuchaba al ministro, que traté de sacar alguna nota, pero me preguntaba personalmente qué quería decir que una inversión iba a ser buena para el país. Para un privado creo que es muy fácil, los privados buscan rentabilidad a corto, mediano, a largo plazo, sustentabilidad del negocio a largo plazo. La sustentabilidad puede estar por la capacitación de los empleados, por mejores condiciones de trabajo, por lo que sea, pero siempre van a la sustentabilidad del negocio a largo plazo. Ahora eso cambia cuando estamos hablando del Estado. El Estado tiene que mirar al país en su conjunto. Entonces yo pensaba y decía, bueno, ¿qué le interesa al Estado para decir que una inversión es lo que el país necesita y qué le interesa al Estado para priorizar una inversión frente a otras? Alguien puede discrepar, pueden no estar todas, pero yo decía mejorar el ingreso de la población, ya sea por mayores ingresos o por más empleo, o por un empleo de mayor calidad, que en definitiva serían mayores ingresos. Mejorar la calidad de vida de la población con mejor salud, mejor educación, mejores condiciones, mejor ambiente para la vida. Crear y mantener las condiciones para el desarrollo a largo plazo de un país. Infraestructura, carreteras, la vía férrea, no sé, educación fundamentalmente, que hoy en día está tan en boga, tan cuestionado, que es un tema importante no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Y por último, algunas estrategias de algunos países que dicen yo quiero ser autosuficiente en alimentos, yo quiero ser autosuficiente en energía, o yo quiero ser autosuficiente en algún otro insumo, en algún otro producto. Ahora yo quiero comparar cómo el proyecto Aratiri si cumple o no con estos preceptos que yo creo que deberían ser aquellos que deberían guiar a un país en el sentido de decir, bueno, ¿qué tipo de inversiones quiero recibir? Entonces voy a hacer los números del proyecto Aratiri y vamos a ver cómo se distribuye la riqueza que va a generar el proyecto, qué efectos tiene sobre el empleo y eso que hablaba de las exportaciones también que pasarían. Según los números de la empresa, que por cierto que la empresa va y viene, es bastante difícil. El otro día Puntiliano decía que ellos habían tratado siempre de dar información. Yo digo que han dado información errática. Un día una cosa, otro día otra. Pero bueno, en base a esos números, en base a un esfuerzo bastante importante, buscando información en internet, tomando datos sueltos de distintas charlas, de distintas presentaciones, tenemos más o menos lo que sería el resultado del proyecto Aratiri. Aratiri habla que va a sacar 20 millones de toneladas por año y nosotros acá en estos números que tenemos acá tomamos $100 como valor del hierro. Es un precio más o menos histórico de los últimos años. En realidad hoy el hierro está casi a $200. O sea, ahora vamos a ver cómo cambiaría el número si aumentamos enormemente el valor como se está dando hoy. Dicho por el ingeniero Puntiliano, los costos de producción son $60 por tonelada.
Pues vamos a ver en qué consisten. Esos 60 dólares harían 1.200 millones, o sea 20 millones por 60 millones serían 1.200. Yo saqué el costo de personal, porque es realmente un valor agregado del proyecto. Si genera empleo va a generar sueldos. Entonces decimos que el costo de el gasto de personal del proyecto son 60 millones de dólares y tiene 1.100 millones de otros gastos. El Estado se lleva de canon 60 millones, creo que va a ser menos, y el canon de los productores sería otros 60 millones, que va a ser menos. En ese escenario, la empresa se lleva 700 millones de dólares. O sea, vemos la relación 60 millones para el Estado, 700 millones para la empresa. Vemos la relación 60 millones para los empleados, 700 millones para la empresa. Y si comparamos con el presupuesto del año del Estado, el gobierno uruguayo gasta 9.000 millones de dólares. O sea, estamos tomando un proyecto que, como vamos a ver después, nos va a afectar productivamente, va a afectar el medio ambiente, va a tener un montón de otras consecuencias, simplemente para que el Estado no llegue ni siquiera al 1% de su presupuesto anual en cuanto al ingreso adicional que va a recibir. Y esto es con un hierro a 100 dólares la tonelada. Ahora el hierro ya no está a 100, está a 200 dólares. Yo siempre me quedo corto. Yo hice el número con el hierro a 150 dólares la tonelada. Con el hierro a 150 dólares la tonelada, los costos son iguales y la empresa se va a llevar 1.600 millones de dólares por año. La empresa habla que va a invertir 1.500 millones de dólares, con lo cual la empresa en un año se lleva todo el dinero invertido. Vaya negocio que le estamos dando. Ahora, alguien me podría decir, no, pero va a dejar un montón de otros ingresos en el Uruguay. Yo traté de ver en qué dinero va a gastar la empresa en Uruguay. Que alguien podría decir, bueno, pero lo que gasta va a quedar en Uruguay. Como ya vimos, la empresa gasta 60 millones de sueldos, 60 millones de dólares de sueldos. Esos quedan en Uruguay. Después vamos a ver la relación de empleos. Nosotros decimos que en realidad no hay ganancia de empleos. Pero bueno, lo vemos en una segunda etapa. 60 millones de sueldos, es cierto, quedan en Uruguay. Después la empresa gasta energía, 140 millones de dólares. Es más o menos lo que dicen que son 200 megavatios que necesitan. Esos 140 millones de dólares no queda nada en Uruguay, porque se lo van a gastar en gas, en petróleo, en lo que sea que necesitan para generar esa energía, que va a ser todo importado. O sea, yo le pasaría una raya en negro, ahí no dejar nada. Combustibles, van a gastar otros 160 140 millones de dólares. Eso, bueno, en base a los números que pasan ellos en el estudio ambiental. Y después tenemos otros gastos, no sé cuántos son, pero si ya vemos que gastan 60 de sueldo, 140 de energía y 140 millones de combustible, eso es lo más importante. Lo que queda son 800 millones de dólares, que son mayoritariamente el flete. O sea, históricamente el flete ha sido 100 dólares por tonelada. Hoy en día están números bastante más bajos, pero fundamentalmente el resto de los costos serían fletes, que tampoco quedarían en Uruguay. Por lo tanto, reafirmando lo que decíamos antes, se trata de un proyecto donde todo el dinero se lo lleva a la empresa y al Uruguay le va a dejar 60 millones de dólares, que van a ser los 1.200 puestos de trabajo que dicen que van a dar. El resto va o para proveedores extranjeros que nos van a dar combustibles, que nos van a dar básicamente combustibles transformados en energía o combustibles en sí mismos, o en fletes. Al Uruguay, 1.200 puestos de trabajo, 60 millones de dólares. A la empresa, a valores actuales, más de 1.600 millones de dólares por año. Un resumen. Estamos hablando de que es un proyecto que nos va a cambiar. Es el proyecto que va a cambiar el país por los próximos años. Sí, es verdad que lo va a cambiar. La inversión son 1.000, 2.000 millones de dólares. Yo no sé qué poner acá, porque un día dicen 1.000, otro día dicen 1.500, otro día dicen 2.000. Pero 1.000 a 2.000 millones de dólares, la mayor parte de la inversión va a ser en equipo del exterior. Yo digo en broma, un banco de Suiza le mandará la plata al banco de no sé dónde y traen los equipos para Uruguay. Exportaciones de 2.000 millones de dólares, que ya vimos que se las queda todas en minero. En Uruguay no queda nada. Una zona franca en el puerto, o sea, primero decían que no iban a hacer zona franca ni nada, ahora ya dijeron que va una zona franca en el puerto, lo cual volvería a reafirmar el tema de que cuando llegue el momento de los ingresos, seguramente una parte va a quedar adentro de esa zona franca y no va a pagar ningún tipo de impuestos ni nada. Y empleo para 000 personas. Y digo bien, 000 personas, ahí no hay un error. Ellos van a dar 1.200 empleos, pero en el campo se van a perder 1.200 empleos. Hay 400 productores en la zona de influencia de la mina, productores que en promedio tienen 300 o 400 hectáreas, la mayoría de los productores menos de 100, pero en promedio 300 o 400.
alcanzan con que esos productores trabaje, y eso se da en el campo, trabaja el esposo y la esposa, o la esposa y el esposo para ser prolijo, digamos. Cualquiera de las dos situaciones, más un hijo, un empleado, son 3 personas trabajando en cada predio. 3 personas por 400 predios son 1.200 empleos que se pierden. O sea, este proyecto genera 0 empleo. Los mismos empleos que se ganan por un lado se pierden por el otro. Esta no es la situación actual, porque hoy no se han perdido empleos, y mejor lo podrá decir la gente que trabaja para la mina, puede haber 100 o 150 personas o algo más trabajando, y esos son empleos genuinos que se han generado hoy. Cuando la mina esté funcionando, entramos en este trueque y acá no hay generación de puestos de trabajo. Por otro lado, no está puesto ahí, la minera habla de 15.000 puestos indirectos, si no me equivoco. Los libros, el internet, los datos, hablan de 3 o 4 empleados indirectos por directos. O sea que en realidad para 1.000 o 1.200 empleados serían nada más que 4.000. A mí me gustaría analizar cuál es la cadena de valor de la agropecuaria. Tenemos desde los proveedores de productos veterinarios, de semillas, los veterinarios, los agrónomos, para atrás, cuando nos pasamos para el producto, tenemos a los frigoríficos, a la industria del cuero, a la industria de la lana, los lavaderos de lana, los camiones, los fletes. O sea, la cadena de valor de la industria agropecuaria, sin lugar a dudas, es mucho más larga y mucho más grande que la cadena de valor que puede dar la industria minera, que ya vimos que no va a consumir insumos del Uruguay y que va a exportar un material in bruto sin ningún grado de industrialización. La agropecuaria consume insumos del Uruguay y exporta bienes con grado de industrialización, a nivel de carne, a nivel de lana, a nivel textil, a nivel de los cueros. O sea, ayer salía en el diario que la industria textil estaba pidiendo un subsidio porque tenía 2.500 empleados con riesgo de trabajo o no sé qué. Bueno, la empresa minera va a dar 1.200 empleos, la industria textil en Uruguay ya dice que va a perder 2.500. Como decía, el mineral no se industrializa en Uruguay, no es estratégico para el país, no se usa ninguna industria del país. En definitiva, estamos poniendo al Uruguay dentro de los 10 mayores exportadores de mineral de hierro del mundo. Estamos armando en Uruguay una de las 10 mayores minas de hierro del mundo, y eso lo hacemos para que los japoneses puedan fabricar más autos, para que los chinos puedan fabricar más autos, para que los americanos en vez de 5 tengan 6 autos en un garage, o para que los japoneses tengan en vez de 5 6 autos en un garage. Yo digo esto porque después vienen con el argumento de que nosotros andamos en auto. Nosotros andamos en 1, ellos tienen 7, y el hierro de Uruguay no va a ir para los 7 autos que ellos guardan en un garage. Vamos a destruir el Uruguay para que ellos sigan consumiendo y utilizando el hierro a costa de la destrucción que van a dejar en este país. Sirve para armas también. También para armas, es un buen dato. Para los tanques que vemos todos los días para un lado y para el otro en Libia o en el Yemen o en todos esos países. Y bueno, todo eso a cambio de qué? De un daño medioambiental irrecuperable a corto, a mediano, a largo, a larguísimo, y agréguenle todos los ísimos que quieran, larguísimo, larguísimo y larguísimo. O sea, los daños de la minería están probados que duran 50, 100, 150, 200 años. El medio ambiente después de un proceso minero es irrecuperable, por más que a veces pretendan decir lo contrario. Toma un poco de agua. ¿Cómo ha sido el relacionamiento de la empresa? ¿Por qué terminamos los productores rurales acá? No. El gatillo fácil, mi asistente, ¿no? Otra vez. Bueno, hubo muchos estudios de hierro. El hierro siempre existió en Valentines. 2007-2008 la empresa entra en Florida y los productores ingenuamente, por falta de información, enfrentados a una empresa que tenía un ejército de abogados y asesores atrás, teníamos un productor de 40, 50, 100 o 200 hectáreas en la mayoría de los casos. Los productores ingenuamente los dejan entrar, los convencen de que les van a pagar un dinero por entrar, de que eso no tiene riesgos, y los productores los dejan entrar. En el 2010, acá la experiencia es muy mala en Florida, ahora vamos a ver ejemplos, realmente es muy mala la experiencia en Florida. Entonces en el 2010, cuando pretenden entrar en 33 y en Durazno, los productores ya cansados de los problemas, avisados de los problemas y viendo la realidad que se les venía, se organizan. Yo debería agradecer a los productores de 33, que fueron los que lideraron este movimiento de organización.
y comienzan a pedir información y se oponen al ingreso de la empresa a los predios. Esa es una posición administrativa ante la dinamije, ante el Ministerio de Industria. A la fecha hay más de 200 recursos administrativos presentados de productores que no se avinieron a la entrada de la minera a los predios. En realidad, prácticamente que a partir de esa fecha, entre el 80 y el 90% de los predios donde la minera pidió entrar no pudo, y la realidad es que la minera hoy por hoy en su proyecto va a explotar los yacimientos de Florida, que fue donde no tuvo problema, y hay 3 productores en el departamento de Durazno, que fue donde los dejaron entrar, donde había hierro. Lamentablemente en toda familia tenemos alguna oveja negra, y con esos 3 productores le alcanzó a la empresa para encontrar un enorme yacimiento de hierro y poder explotar en conjunto la parte de Florida y la parte de Durazno.